Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy tenemos un tema que de verdad nos tiene con la piel de gallina, algo que muchos de ustedes nos han estado pidiendo y que, créanme, va a hacer que se queden sin palabras. Vamos a hablar de Engin y Tuba, y de esa complicidad tan especial que tienen en pantalla. Ustedes saben que en el mundo de las series turcas, la química entre los protagonistas es fundamental, ¿verdad? Y cuando esa química traspasa la pantalla y llega a nosotros, los espectadores, pues, es pura magia. Y eso, amigos míos, es exactamente lo que pasa con Engin y Tuba. Si aún no forman parte de esta hermosa comunidad, los invito de corazón a que le den ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras aventuras. Su apoyo significa el mundo para nosotros. En este vídeo vamos a desgranar esos momentos que nos hacen suspirar, esas miradas que lo dicen todo, esas interacciones que gritan a los cuatro vientos la conexión que tienen estos dos talentosos actores. No se trata solo de memorizar diálogos o de seguir un guión, se trata de algo mucho más profundo, de una sincronía que pocos logran alcanzar. Vamos a analizar por qué su pareja en pantalla funciona tan bien, qué elementos hacen que nosotros, desde casa, nos involucremos tanto en sus historias y nos preocupemos por sus personajes como si fueran nuestros propios amigos. Exploraremos sus trabajos más icónicos juntos, esos dramas que nos han robado el corazón y nos han dejado esperando con ansias cada nuevo episodio. ¿Recuerdan esa escena donde? Bueno, se me ocurren muchísimas, y vamos a revivirlas juntos. Preparémonos para un viaje lleno de emociones, análisis y, por supuesto, mucho amor por el talento turco. Así que ponte cómodo, sírvete algo rico y acompáñame en este recorrido por la increíble complicidad de Engin y Tuba. Estoy seguro de que al final de este vídeo, tendrás una apreciación aún mayor por su talento y por la forma en que logran cautivarnos. Comencemos por el principio, ¿de dónde viene esta conexión tan especial? A menudo cuando vemos a una pareja en pantalla, tendemos a pensar que es puramente actoral, que es solo el resultado de un buen director y un guión sólido. Y si bien eso es importante en el caso de Engin y Tuba, hay algo más. Se percibe una autenticidad, una naturalidad en sus interacciones que va más allá de lo meramente profesional. Es como si realmente se entendieran, como si tuvieran un lenguaje secreto que solo ellos dos conocen y que nosotros, afortunadamente, podemos presenciar. Una de las cosas que más resalta es la forma en que se complementan. Engin, con su carisma magnético y esa intensidad que puede pasar de la ternura a la furia en un instante, encuentra en Tuba a una contraparte que equilibra perfectamente su energía. Tuba, por su parte, con esa mirada profunda, esa capacidad de transmitir un mundo de emociones con un solo gesto, no solo responde a Engin, sino que lo eleva. Se crean conversaciones visuales, donde las palabras a veces sobran porque sus ojos y sus cuerpos ya nos han contado toda la historia. Piensen en esos momentos de tensión romántica, donde cada roce, cada respiración compartida, es un universo de posibilidades. No necesitan un beso apasionado para que sintamos la atracción, basta con una mirada sostenida, un ligero roce de manos, un cambio en la postura. Esa es la marca de la verdadera complicidad. Además, ambos son actores increíblemente versátiles. Han interpretado una amplia gama de personajes, y cada vez que se unen, logran reinventarse. No caen en la repetición, sino que cada nueva historia que comparten se siente fresca y emocionante. Ya sea en un drama histórico, una comedia romántica o un thriller, su química se adapta y florece. Esto demuestra no solo su talento individual, sino también su capacidad para trabajar en equipo, para escucharse y responder el uno al otro en el set. Imaginen el trabajo previo, las discusiones sobre los personajes, la construcción de sus relaciones paso a paso. Esa dedicación se traduce en esa sensación de autenticidad que tanto nos gusta. Si retrocedemos un poco en el tiempo, recordaremos algunas de sus colaboraciones más memorables. Series como Kara para Aşk son un claro ejemplo de cómo su conexión podía sostener una trama compleja llena de giros y emociones. Omar y Elif no eran solo dos personas involucradas en una investigación, eran dos almas que se encontraban en medio del caos, forjando un vínculo inquebrantable. Las escenas donde se apoyaban mutuamente, donde se convertían en el refugio del otro, eran particularmente conmovedoras. Y también esos momentos de conflicto donde la pasión y la frustración se mezclaban, demostrando que incluso en la adversidad, su conexión era palpable. Y luego está Sadakat Sith, una serie que nos mantuvo al borde del asiento.
Asia y Volcán, en medio de una tormenta de mentiras y traiciones, mostraron una faceta diferente de su complicidad. Aquí no era solo el romance lo que primaba, sino la complejidad de una relación que se desmoronaba, pero donde, paradójicamente, seguía habiendo una chispa, una historia compartida que los unía de formas inesperadas. La forma en que Tuba retrataba la vulnerabilidad y la fuerza de Asia, y en Jin la intensidad y las contradicciones de Volcán, creaba una dinámica fascinante. Las miradas de reproche, las palabras cargadas de dolor, pero también esos momentos fugaces de comprensión, eran la esencia de su habilidad para generar tensión y empatía. Pero la complicidad no se limita a las escenas de romance o conflicto. Incluso en los momentos más cotidianos, en las escenas de diálogo simple, hay una musicalidad en su interacción. La forma en que uno reacciona a lo que dice el otro, la pausa oportuna, la sonrisa o la mueca sutil, todo contribuye a crear un retrato realista y conmovedor de sus personajes. Es como ver una danza, donde cada movimiento está sincronizado con el del otro. Y nosotros, como espectadores, somos invitados a ser parte de esa coreografía emocional. ¿Qué hace que esta complicidad sea tan especial en comparación con otras parejas de actores? Creo que va más allá de la belleza física o del talento actoral. Es una resonancia, una conexión energética que se percibe a través de la pantalla. No se trata solo de interpretar a una pareja, sino de ser esa pareja en ese momento. Hay una entrega total, una vulnerabilidad que permite que el público se conecte a un nivel más profundo. Cuando un actor se permite ser vulnerable, abre una puerta para que el público sienta compasión, empatía y, en el caso de las relaciones románticas, ese anhelo de que encuentren la felicidad. Y este es un punto crucial, la forma en que manejan la intimidad. No me refiero solo a escenas de besos o abrazos, sino a la intimidad emocional. La capacidad de mostrar el miedo, la duda, la esperanza, la alegría, todo ello de una manera que se siente genuina. Cuando vemos a Engin y Tuba juntos, sentimos que estamos presenciando algo real, algo que trasciende la ficción. Esa es la magia de la gran actuación, y ellos la dominan a la perfección. Además, ambos tienen una forma de comunicarse con el público sin necesidad de decir una palabra. Sus expresiones faciales, el lenguaje corporal, la entonación de su voz, todo ello es utilizado de manera magistral para transmitir emociones complejas. Y cuando actúan juntos, estas herramientas se multiplican. Una mirada de Engin puede decir, te entiendo, y la respuesta de Tuba puede ser una leve inclinación de cabeza que significa, sé que sí. Esa economía de medios, esa capacidad de comunicar tanto con tan poco, es lo que los hace tan cautivadores. Podríamos pasar horas analizando escena por escena, pero creo que la esencia de su complicidad radica en esa chispa que se enciende entre ellos. Es esa energía que, cuando está presente, hace que una historia mediocre se convierta en algo extraordinario. Y cuando está ausente, incluso la mejor historia puede parecer plana. Engin y Tuba tienen esa chispa, y la saben avivar con cada proyecto que emprenden juntos. También es importante mencionar que, más allá de sus colaboraciones, ambos tienen carreras individuales muy exitosas, lo que demuestra su talento innato. Pero cuando se unen, parece que alcanzan un nivel superior. Es como si se inspiraran mutuamente, como si se desafiaran a ser mejores, a sacar lo mejor de sí mismos. Y nosotros, los espectadores, somos los afortunados beneficiados de esta sinergia. En resumen, la complicidad en pantalla de Engin y Tuba no es casualidad, es el resultado de un talento excepcional, de una profunda conexión actoral y de una habilidad innata para crear personajes creíbles y entrañables. Sus miradas, sus gestos, su forma de complementarse, todo contribuye a que nos enamoremos de sus historias y de sus personajes. Han sabido crear momentos icónicos que quedarán grabados en la memoria de los amantes de las series turcas, demostrando una y otra vez que son una de las parejas más poderosas y cautivadoras de la televisión. Así que hemos llegado al final de este viaje por la magia de Engin y Tuba. Espero que hayan disfrutado este análisis tanto como yo. De verdad, me encanta poder compartir con ustedes estas reflexiones sobre el talento que tanto admiramos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por acompañarnos en este vídeo. Su presencia aquí es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la complicidad de Engin y Tuba. ¿Cuál es su escena favorita? ¿Qué series suyas recomiendan especialmente? Déjenme saber todo eso en los comentarios, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes.
Y si les ha gustado este vídeo, si creen que merece la pena, por favor, háganmelo saber dándole un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas o que simplemente disfruten de actuaciones excepcionales. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal y unirse a nuestra creciente comunidad. Activen esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas joyas. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.